entrar a estudiar la palabra. Estamos estudiando el área de la administración del alma. Es un tema bastante complejo, hermano, complejo. Tenemos que ver las diferentes áreas de nuestra vida. Una de las áreas de nuestra vida, por ejemplo, que ya vimos es la conciencia. La conciencia es una parte importante en nosotros. Otra área importante en nosotros, hermano, es el temperamento. Es el temperamento. Y otra área muy importante en nosotros es, el temperamento es parte de lo que es el alma ya. Y el carácter, que es diferente al temperamento. De tal manera que nosotros no expresamos realmente cómo Dios nos hizo, aún en nuestra forma de actuar, aún en nuestra forma de expresarnos, no lo hacemos de acuerdo a nuestro temperamento, sino lo hacemos de acuerdo al carácter que nos formaron a nosotros. El temperamento es algo que no va a ser cambiado. Dios lo hizo a usted con cierto temperamento y se va a morir con ese temperamento. Pero el carácter es algo que no es algo que Dios nos dio, sino el carácter es algo que se fue formando en nosotros, en nuestra alma. Y en el estudio pasado nosotros vimos 3 áreas en nuestra alma, vimos 2 áreas en nuestra alma, que fue el área de la mente y el área de la voluntad. Pero ahora vamos a ver lo que es el área de los sentimientos, porque el alma está compuesta de esas 3 cosas: voluntad, mente y sentimientos. Y vamos a tomar de base 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Capítulo número 3. Vamos a entrar a ver. Veíamos en el estudio pasado cómo es que nuestra alma está entenebrecida. El alma de Adán era un alma que brillaba, era luz. Pero ahora nuestra alma está entenebrecida. O sea, cuando nosotros nos desarrollamos en el mundo, nos desarrollamos en un ambiente de tinieblas, donde perdimos la sensibilidad a la luz. Y la luz nos ofende. Si usted, por ejemplo, está en un cuarto, en un lugar encerrado, donde no hay luz, y pasa en ese cuarto encerrado 2 semanas, 1 mes, sin ver luz, y de repente le abren la puerta, ¿qué pasaría con usted? ¿Qué haría usted al ver la luz? ¿Se regocijaría ver la luz? ¿Quisiera ver la luz en ese momento? No, la luz choca, la luz ofende. Ahora, ¿qué es más valioso, las tinieblas o la luz? La luz. Pero fíjese que en ese momento uno no quiere la luz, aunque es mejor que las tinieblas. Entonces, entendemos nosotros que si nuestra alma está entenebrecida, nuestra alma va a huir de la luz. Ese es el conflicto que hay, ese es el conflicto que tiene nuestro espíritu. Fíjese, no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo puede hacer. Y el Espíritu Santo, si dice te postras, te postras, ¿verdad? Pero la lucha no es del Espíritu Santo, la lucha es de nuestro espíritu. Nuestro espíritu que recibió vida
ahora está peleando contra las obras de la carne, está peleando contra la luz, está peleando por dominar el alma. Y la Biblia nos llama entonces a ser guiados por el Espíritu. Pero viendo que nuestra alma ha sido entenebrecida, vamos a ver, hermano, cómo es que usted vivía en el mundo. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 3. Yo creo que estamos viviendo los tiempos finales. Mire lo que dice ahí. Debes de saber, le dice Pablo a Timoteo. Verso 1. 2 de Timoteo 3, 1 dice, pero debes de saber esto. Esto es algo que usted debe de saber. Yo debo de saber. Y no sorprendernos. No sé si me informaron mal, pero parece que hoy se dio el primer matrimonio homosexual en Argentina. Según me estaban contando. No sé si sería cierto. No sé, pero no se sorprenda. Eso tarde o temprano se va a dar. No pegue el grito en el cielo, sino pegue un aleluya. Cuando oiga eso, diga aleluya, gloria a Dios, porque nuestra redención está más cerca. Dice, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Fíjese, porque los hombres, ¿cómo va a ser el alma de los hombres? Fíjese, el carácter de los hombres. No está hablando, aquí no está hablando solamente de la naturaleza vieja, del hombre viejo que todos llevamos. La semana pasada hablamos un poco acerca del hombre viejo y de sus deseos, de sus inclinaciones del hombre viejo, pero aquí ya está hablando Pablo no del hombre viejo, sino de las almas que ya fueron de alguna manera dominadas por el hombre viejo y amañadas, haciéndose semejantes al hombre viejo, porque debemos de entender que el hombre viejo es un ser aparte de nuestra alma. Nuestra alma es un ser neutral, que lamentablemente por 20, 30, 40 años, yo no sé cuánto tiempo usted vivió sin la autoridad del Señor Jesucristo, el hombre viejo fue implantando sus mañas, sus costumbres, sus deseos, y hasta ya se hicieron parte suya esos deseos, parte de su alma. Entonces aquí no está hablando solamente, hermano, de la naturaleza caída del hombre, sino está hablando del alma en su forma de expresar sus emociones. Dice en el verso 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, tacaños, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, sin control de sí mismo, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Impetuoso quiere decir alguien que hace su voluntad sin importarle las consecuencias. Dice, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Teniendo, y eso es lo tremendo, fíjese, esto es lo tremendo. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diferentes pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos hombres se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez se manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Entonces vemos aquí, hermano, cómo el
el alma de los seres que nosotros nos vamos a enfrentar en este tiempo, los describe la palabra. Hombres sin amor, hombres que lo único que buscan es su placer, su conveniencia, amadores de sí mismos en lugar de amar a Dios. Y usted sabe que ese es el concepto, esa es la filosofía que se mueve en el sistema del mundo hoy. Si te sientes bien haciéndolo, hazlo. Aunque destruyas las vidas de los demás. Usted sabe que aún los psicólogos dicen, no importa abusar de un niño, si te sientes bien hacerlo, hazlo. Eso es lo que la psicología enseña hoy. Tal vez usted no está familiarizado con eso, pero eso es lo que la ciencia humana quiere hacernos creer que está bien. Media vez uno se sienta bien haciéndolo, no importa cuántas vidas echa a perder o cuánto daño haga a los demás. Lo importante es que tú seas feliz. Y si tú eres feliz así, pues, ¿qué importa a los demás? Ahora, en el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos. Capítulo número 1. Vamos a seguir viendo lo que el alma de las personas han llegado a hacer, fíjese. Y no piensen en el vecino, hermano. Piensen en ustedes, piensen en su alma. Porque uno se imagina, yo conocí a aquel de la colonia, ese es el que está aquí en la Biblia. No. Aquí lo están describiendo a usted y a mí. Dice Romanos capítulo 1, verso 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Fíjese, me gusta mucho esta versión que dice reconocer a Dios. No dice, algunas versiones dicen conocer a Dios. Pero realmente, hermano, el acto que nosotros hacemos es un reconocimiento de Dios. Porque todos tenemos un nivel de conocimiento de Dios, pero no lo queremos reconocer, no lo queremos reencontrar otra vez a Dios. Dice, entonces Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Así que no se sorprenda de ver esos desfiles de homosexuales y de... No crea que Dios está enojado con ellos. Al contrario, Dios dice, si eso es lo que quieren, háganlo, deprávense más. No quieren tener a Dios en su noticia. Dios los entrega a una mente depravada para que hagan las cosas que no convienen. De ahí resultan con SIDA, de ahí resultan con enfermedades venéreas. Y entonces ahí sí claman a Dios. Dicen, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no le preguntaron eso a Dios antes de hacer lo que estaban haciendo? Verso 29 dice, estando llenos de toda injusticia. Fíjese. Maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, chismosos. ¿Usted cree que el chisme no es pecado? ¿Usted cree que el chisme no le ofende a Dios? Fíjese a qué nivel lo está poniendo Dios aquí. Lo está poniendo al mismo nivel de los homicidas, de los tacaños. Luego dice detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, óigame bien,
aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Fíjese que ya el mundo cristiano incluso se ha puesto ya de acuerdo en que está bien, no hay problema, el pecado, al fin y al cabo somos pecadores, entonces pues como nadie es perfecto, entonces vivamos la vida que vivamos, no importa. Entonces tenga cuidado en dar su aprobación al pecado. Porque aquí dice la Biblia que no solamente aquellos que hacen las cosas, sino que aquellos que aprueban ese estilo de vida, también son dignos de muerte. Por eso es que uno, hermano, no puede ceder. Uno tiene, en ese sentido, tiene que ser inflexible contra el pecado. Usted tiene que ser intolerante hacia el pecado. Sea donde esté. Esté donde esté el pecado. Empezando en su vida. Y luego siguiendo con en su familia y siguiendo en los demás. Uno no puede tolerar ese estilo de vida. Y nosotros vemos que Dios ha puesto autoridades ¿para qué? Para que castiguen. Dios ha puesto a los padres ¿para qué? Para que castiguen a los hijos en su infracción. No sea tolerante con sus hijos, hermano. Los está dañando, los está torciendo. No siga la filosofía del mundo que dice, déjenlos que crezcan y cuando ellos crezcan que decidan lo que van a hacer. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, instruya al niño en su carrera. Lo peor que un padre puede hacer es dejar, decide tú, piensa tú. No. Al niño hay que meterle la palabra, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Y traerlo a la fuerza, aunque sea a la fuerza, traerlo a la iglesia. Y si no viene, pues entonces no te doy lo que quieres. Pero no quiero, pues. Porque uno no puede consentir, dice aquí. No puede estar de acuerdo con aquellos que practican esas cosas. Ahora, hay un área difícil en nosotros, que creo que es de donde se deriva y se va a derivar todo lo que es la administración de nuestra alma. Es el primer enemigo que vamos a encontrar. Usted sabe que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a conquistar esa tierra, y podemos decir que esa tierra representa nuestra alma. Nuestra alma que tiene que ser conquistada para Dios. ¿Quiénes habitaban en esa tierra? Enemigos de Dios. Los amonitas, los amorreos, los cananeos, todos esos, ¿verdad? Todos esos feos. Habitaban esa tierra, eran 7 naciones, dice la Biblia, 7 naciones. Y dentro de esas 7 naciones, la Biblia habla de que habían 31 reyes. Fíjese. O sea que nos habla de 7 países y cada país tenía varios reyes gobernando. Así es nuestra alma. Nuestra alma es tan compleja. Nuestra alma es tan diversa, hermano, que la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros es una obra de veras que solo Él puede hacerla. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Solo Dios. Entonces viene el pueblo de Israel y entra a la tierra prometida. Pero se enfrenta a la primera ciudad, que es Jericó. Jericó era la ciudad imponente, la ciudad indomable, la ciudad que nadie podía tomar. Dice el libro de los Jueces que la ciudad estaba cerrada y nadie entraba ni salía. Era una fortaleza. Para poder conquistar Canaán se tenía que conquistar primero Jericó.
Yo creo que hay un área en nuestra vida, hermano. Por supuesto, en Jericó hay varias áreas, pero yo quiero evidenciar o tomar Jericó esta noche como el área de el sometimiento. Jericó tenía que ser sometida primeramente. Sí iba a haber conquista de Canaán. Entonces hay un problema. Y el problema que el hombre se encuentra hoy en día, hermano, es la rebelión. Ese ha sido el problema. No solamente del hombre, sino de toda criatura que se ha alejado de Dios. Fíjese, la rebelión nos habla la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, nos habla. Tal vez no va a encontrar mucho la palabra rebelión en el Nuevo Testamento, pero traducida a nuestro idioma, muchas veces se puede traducir transgresión. Fíjese, la palabra transgresión quiere decir ir a un lado o ir más allá, o ponerse a un lado o más allá de donde ha sido designado. Eso es una transgresión. Por ejemplo, que un hijo se ponga al lado del padre, o que pase la autoridad del padre, es una transgresión. Entonces nosotros nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, hermano, con esa palabra transgresión y transgresión, que realmente lo que está hablando ahí es una rebelión. Nos rebelamos y transgredimos la ley de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento hay una palabra que es la palabra mará. Fíjese. Y esa palabra mará habla precisamente de transgresión también y de rebelión. Que por cierto, de ahí se deriva la palabra Miriam y María. Están saliendo a luz algunos trapitos. Y quiere también decir, hermano, contender, pelear. O sea, ponerse en una manera, en una actitud de contender hacia la autoridad. Esa es rebelión. Y las rebeliones, hermano, no siempre se evidencian claramente, sino las rebeliones se disfrazan con un manto a veces de piedad y de religiosidad y de santidad. Yo quiero que esta noche veamos algunos ejemplos que se han dado en cuanto a lo que es la rebelión, para que usted vea, si usted quiere ser rebelde, usted vea lo que le espera. Y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 14. Vamos a ver algunos pasajes bien conocidos. Yo no le vengo tal vez a enseñar algo nuevo, solamente vengo a recordarle. Y aquí en Isaías 14 vemos a un personaje. No me pregunte quién es este personaje, ni me diga que es Satanás, porque la Biblia no dice que es Satanás. Toda la culpa le cae a Satanás siempre, ¿verdad? Si hay algo malo que sucede, el diablo lo hizo. No, hermano, no solo el diablo ha caído. Hay un montón de seres que han caído y caído y caído y caído. Y nosotros, por eso el diablo siempre está triste, creo yo. Toda la culpa se le echan a él. Pero aquí en Isaías 14, verso 13, o verso 12, dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste, ahí está la causa por cual lo derribaron.
Porque tú dijiste en tu corazón, fíjese, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante, ¿a quién? Al Altísimo. Fíjese que qué tremendo este personaje. Y no era un ignorante, hermano. No, él era más sabio que usted y que yo. Él conocía misterios de Dios que usted, hermano, ni siquiera los ha soñado, ni se los imagina que existen. Pero vemos aquí lo que esa palabra rebelión representa. Y es ponerse al lado o ir un poquito más allá. ¿Qué dice este personaje? Me voy a poner al lado del Altísimo. Y voy a ir un poquito más allá de las estrellas. Nosotros debemos de entender, hermano, que Dios es el que da las posiciones. Dios. Entonces vemos aquí este personaje como sufre las consecuencias. Y dice en el verso 15, ¿a dónde terminó? Dice, sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Mire, hasta lo más bajo, hasta el sótano del sótano, lo refundieron. Él quiso irse hasta arriba, hasta abajo lo pusieron. Porque el que se exalta, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Mire qué diferencia con el Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Dice que se humilló. ¿Hasta dónde se humilló? Mire, Él se fue hasta el sótano. Hasta lo sumo, dice. Ya no había más. Tocó el fondo. ¿Y qué dice Dios? Lo levanta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Ahora, en Ezequiel vamos a ver otro personaje. Estoy dando estos pasajes que usted, hermano, esto es leche. Esto son cosas elementales. Ezequiel 28, verso 6. Dice en el verso 6, por lo cual, así dice el Señor Dios, por cuanto has igualado, fíjese qué tremendo, tu corazón al corazón de Dios. ¿Qué hizo este personaje? ¿Qué es otro? No diga que todos son los mismos, hermano. ¿Qué pasó con este personaje? Dijo que se igualó a Dios. Igualó su corazón al corazón de Dios. ¿Y qué pasó con él? Verso 8 dice, te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Dirás aún, mire, cuando hay un corazón rebelde, hermano, mire, le dan palo. Pero no se arrepiente, sino que dice, dirás aún, un Dios soy en presencia de tu verdugo, tú que eres un hombre y no Dios, en manos de los que te hieren. Con la muerte de los incircuncisos morirás a manos de extraños, porque yo he hablado. Pues vemos aquí un corazón, hermano, rebelde. Y en el verso 15 habla de otro personaje. No es el mismo. Habla de otro personaje, ¿verdad?
Este es un querubín. Y dice en el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Fíjese que la iniquidad quiere decir rebelión o desobediencia a la autoridad. Eso es lo que quiere decir iniquidad. Rebelión a la autoridad o desobediencia a la autoridad. ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo es su alma? Porque no estoy hablando aquí, hermano, del hombre viejo. Porque nos podemos hacer el quite y decir, hermano, pues sí, el hombre viejo es así. No, yo no estoy hablando del hombre viejo, yo estoy hablando el trabajo que ya el hombre viejo hizo en su alma. ¿Cómo es su alma? ¿Estoy dándome a entender cuando hablo de la diferencia entre el hombre viejo y el alma? ¿Sí? Porque sí, hermano, el hombre viejo es lo peor. El hombre viejo es... Usted escriba la lista de los peores defectos y así es el hombre viejo. Pero yo no estoy hablando ahora de lo que es el hombre viejo, sino estoy hablando de lo que ya nuestra alma se hizo o se amoldó y tomó la imagen del hombre viejo. Porque usted sabe que el alma toma imagen. ¿Sí o no? ¿Usted va a tener la imagen de Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Pero qué imagen tiene ahora? Le tengo malas noticias, pero el día que usted aceptó a Cristo, su alma tenía la imagen del hombre viejo. Por eso hay cosas, hermano, que ya uno no puede echarle la culpa al hombre viejo, ni al diablo. Decir, ay, hermano, es que yo me lo robé porque el hombre viejo. No es el hombre viejo, su alma. Es que el diablo me tentó. No, hermano. Si el trabajo del diablo es limitado. El diablo no tiene autoridad a menos que uno le dé autoridad. Entonces yo no estoy hablando, y eso es lo que yo quiero aclararle en este estudio. Yo no estoy hablando del hombre viejo, yo no estoy hablando del diablo, yo estoy hablando de la imagen que tiene su alma. ¿Es su alma rebelde? Usted contéstese y usted vea si necesita administración. Ahora, vamos a ir a ver algunos ejemplos. Hermano, este estudio está largo, yo no sé si voy a tratar de acortarlo, pero en el libro de Números, vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Usted sabe que el pueblo de Dios, hermano, se quejaba a cada rato? ¿Qué pueblo ese, verdad? Duro de servicio. Pero dice aquí en Números capítulo 16, vamos a ver algunos ejemplos de personajes que se rebelaron. Yo quiero decirle, hermano, que hay muchas formas de rebelión. Por ejemplo, hay una rebelión en cuanto a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha decretado, a lo que Dios ha establecido. Hay una rebelión, por ejemplo, hacia la palabra de Dios. Y hay una rebelión en cuanto a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. O sea, hay varias formas de rebelión. Por ejemplo, yo puedo decir, hermano, yo no soy rebelde porque
yo me someto a Dios. Y vamos a ver estos ejemplos para tal vez ir aclarando el mensaje. Dice, en el capítulo 16 dice, y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijo de Eliab y On, hijos de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron, dice aquí, contra Moisés, juntos con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Vemos aquí, hermano, que está hablando de personas líderes, personas que tenían autoridad, personas que tenían posición ya, de parte de Dios, y Dios les había dado esa posición. Fíjense que está hablando aquí con Coré, por ejemplo, que Coré era descendiente de Leví. Y usted sabe que la tribu de Leví había sido apartada por Dios para que estuviera ministrando en su tabernáculo todos los días. Pero había escogido a Aarón para ser jefe de ellos. Entonces Dios les había dado una posición. Dice en el verso 8 de aquí del capítulo 16, dice, entonces Moisés dijo a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿no os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles? Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos hijos de Leví contigo, y pretendéis también el sacerdocio. Fíjese que aquí está hablando de una rebelión en cuanto a la posición que Dios le ha dado a cada uno. Usted sabe que a cada uno Dios le ha dado una función. A cada uno Dios le ha dado una posición dentro del cuerpo de Cristo. Dios lo puso a cada uno. Dice en el Nuevo Testamento, dice la palabra, que Dios puso cada miembro en su lugar para una función. Dios puso el dedo ahí, chiquito. A Dios le dio la gana ponerlo ahí. No lo puso aquí en la cabeza. Lo puso aquí. Y el dedo chiquito debe estar contento y satisfecho de estar ahí. Porque es la voluntad de Dios. Porque ese es el plan de Dios. Porque esa es la función que Dios le dio que desarrollara. Y eso es lo que había pasado con estos hombres. Dios los había llamado a servir, Dios los había llamado a funcionar, pero ellos estaban insatisfechos y ellos se rebelaron contra la voluntad de Dios y dijeron no. No vamos a dejar que solo Aarón ministre. Nosotros también tenemos derecho. Entonces hay una forma de rebelión contra la voluntad de Dios. ¿A qué Dios lo ha llamado a usted? ¿Cuál es la función que Dios lo ha llamado? Hermana, ¿a qué Dios lo ha llamado a usted? Discúlpeme, hermana, pero Dios a usted la puso para hacer ayuda idónea, no para hacer cabeza. Hermano, discúlpeme, pero a usted Dios no lo puso para hacer ayudo idóneo. Dios lo puso para hacer cabeza. ¿Sí o no? No oigo aménes yo. Dios así lo estableció. Y a mí no me importa lo que se diga hoy en el siglo XXI. Dios sigue siendo el mismo.
Y la mujer tiene que tomar su posición y su papel. Y si no toma su papel y su función, es una rebelde. Y si el varón no se quiere poner los pantalones, es un rebelde. Sí. Porque fíjese que a veces no es culpa de la mujer, es culpa del hombre que es flojo, que no ocupa su función como cabeza. Pues la mujer tampoco va a dejar que se hunda la barca, porque hay hijos ahí, va a tener que salir adelante. Así que, hermano, usted es cabeza, Dios lo puso como cabeza, Dios no se equivocó. Pero aquí vemos a este personaje, a estos personajes, no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, dijeron no. ¿Cómo va a ser solo Aarón nada más y solo él va a ministrar y él va a ser el jefe nuestro? No. Nosotros también tenemos voto, nosotros también tenemos opinión, nosotros también podemos decidir. Y Moisés dijo, está bien. ¿Ustedes creen así? Vamos a dejar que sea Dios quien decida. ¿Ustedes son sacerdotes? Sí, somos sacerdotes también, queremos ser sacerdotes. Ah, vaya. Agarren su incensario, pues. Porque solo los sacerdotes podían agarrar incensarios. Y ahí agarraron 250, fíjese. Ahí estaban con su incensario. ¿Y qué pasó? Dice, en el verso 16, dice, y dijo Moisés a Coré, tú y toda tu compañía, presentaos mañana delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Cada uno de vosotros tome su incensario y ponga incienso en él, y cada uno de vosotros traiga su incensario delante del Señor, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno traiga su incensario. Y cada uno tomó su incensario y puso fuego en él y echó incienso en él, y se pusieron a la puerta de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión, y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás contra toda la congregación? Mire, Dios estaba dispuesto a destruir a toda la congregación. ¿Por qué? Porque no entendían la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y es triste, hermano, que las congregaciones hoy en día sean manejadas por almas, fíjese, que son rebeldes. Es tremendo. Hay congregaciones, hermano, donde el pastor no es la autoridad. Yo puedo hablar aquí con libertad porque yo aquí sí soy la autoridad. Le guste al que le guste y al que no le guste, pues ahí está la puerta. Y lo digo con la autoridad que Dios me ha dado, porque yo no me puse. Muchas veces le he preguntado, Señor, ¿por qué me pusiste de coach? De entrenador. Yo no lo escogí, pero Él me puso. Pero hay iglesias, hermanos, donde los ancianos son los que manejan todo. Y el pastor dice, hagamos, no, cállese. Pero yo, no. Y si habla, le quitamos el sueldo. ¿A quién le ha dado Dios la autoridad? Dios ha dado autoridades.
Entonces hay un peligro, fíjese, en no aceptar la voluntad de Dios. Dicen, por ejemplo, ¿y por qué se tiene que hacer lo que el pastor dice? Porque él es la autoridad. Simple y sencillamente. ¿Por qué se hacía lo que Moisés decía? Porque él era la autoridad. ¿Y por qué Aarón hacía lo que hacía? Porque recibía la autoridad para hacerlo. Pero no se ha dado cuenta que en su alma hay rebeldía contra eso, hay inconformidad. Dice, ¿y por qué a hermanita la ponen y a mí no? Pregúntele a Dios. Y mire, hay gente atrevida que se va a poner a la tienda ahí con su incensario. Aquí estoy, Señor, ¿por qué no me has puesto a mí? Hermanos, si los que estamos por misericordia, no porque lo merezcamos. Y si usted va a estar, está porque a Dios le dio la gana nada más. Ahora, estos, fíjese, estaban acarreándose a toda la congregación. Por eso, pobres las congregaciones, hermano, que siguen esos líderes. Porque lo que les espera a esas personas no es agradable. Dios tuvo que decirle a Moisés y decirle, apártense. Y entonces en el verso 23 dice, entonces respondió el Señor a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Yo le recomiendo, hermano, que se aleje de los rebeldes. Es un consejo que le doy. No crea que me voy a enojar, que no. Moisés ahí solamente le digo, mire, yo les recomiendo, yo les aconsejo que se alejen porque ahí va a estar seria la cosa. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que los hijos de Coré vieron a su papá y vieron a Moisés y dijeron, ¿quién es la autoridad? Y como los hijos de Coré eran levitas, dijeron, Moisés es la autoridad. Y se hicieron a un lado. Usted puede leer en la Biblia. Los hijos de Coré no murieron aquí. Pero los hijos de los demás tronaron. Eso quiere decir que aquí, hermano, no hay parentescos. En la posición de Dios no hay parentescos. Si yo miro que mi papá se aparta, pues ¿qué me importa a mí? Si él quiere perderse, que se pierda. Pero mi alma es mi alma. Y por toda la eternidad va a ser mi alma. A mi papá lo voy a dejar de ver en unos cuantos años. Y él me va a dejar de ver en unos cuantos años. A mi mamá, a mis hermanos, a usted lo voy a dejar de ver yo. Ustedes me van a dejar de ver a mí. Yo debo de preocuparme por mi alma. Usted debe de preocuparse por su alma. Entonces fíjese que podemos revelarnos a la posición que Dios nos ha dado. Usted tiene que enseñarle a su alma a aceptar la posición que Dios le ha dado. Y cuando crea que su alma se está yendo un poquito más allá, dígale, Señor, ten misericordia y manda aunque sea un mensajero del diablo que me venga a bofetear. Porque recuérdese que rebelión quiere decir ponerse al lado de o ir más allá. ¿Al lado de quién? ¿De la autoridad? ¿O ir un poquito más allá? Ahora, ¿qué pasó con estos?
Dice en el verso 28. Y Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas las obras y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con sus bienes. Ellos y todos los que les pertenecían descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague. Mire, yo creo que ahí fue donde Moisés se paró. ¿Usted ha leído el Salmo 91? ¿Qué dice el Salmo 91? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Fíjese que me imagino yo, tal vez no es así, pero me imagino que ahí fue donde el Señor le reveló ese salmo a Moisés. Cuando toda la gente empezó a ver que se tragaban a ese pueblo, a esos que se habían revelado, comenzó a correr. Y yo me imagino a Moisés diciendo: hey, tranquilos, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted quiere habitar al abrigo del Altísimo? More bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que tener autoridad. Su alma no le gusta, fue malcriada. ¿Sí o no? ¿Fue malcriada su alma o no? ¿Caprichosa? ¿Sí? No le eche la culpa al hombre viejo, ni le eche la culpa a los demás. Así es usted, y acepte lo que es usted. Ahora, verso 35. Estaban aquellos 250 todavía, hermano, con sus incensarios allá. Dice: salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Sabe qué quedó de ellos? Solo los incensarios. Hermano, yo acepto lo que Dios me ha dicho que yo soy. Y yo no quiero ser más de lo que Dios me ha dicho que soy. Yo tengo que aceptarlo. Y yo no voy a competir con nadie. Por eso la competencia en el Señor, hermano, eso es carnalidad. Hacer las cosas por competencia, hacer las cosas para que vean que los hago. No. Dios te llamó a ti para una función. Preocúpate en hacerla. Dios te llamó a ti a hacer un trabajo. Ese trabajo nadie te lo va a quitar. Ahora, te pueden quitar el trabajo que tal vez tú quieres hacer, que esa es otra cosa. Te quieren tal vez te pueden quitar el privilegio que tú quieres desarrollar, o el ministerio que quieres desarrollar. Esa es otra cosa. Pero Dios no te lo dio entonces. O fuiste lento y lo perdiste, que es otra cosa. Pero uno tiene que entender entonces que uno tiene que caminar sin rebelión hacia la voluntad de Dios. Señor, ¿por qué me hiciste mujer? Hay mujeres que se quejan con Dios y le dicen: me hubieras hecho hombre, porque mira, esos no hacen nada. Si yo fuera hombre, ahí sí. Tener que sus cabezas
para hacer la función que Dios le ha llamado a hacer. Ahora, vamos al libro de Samuel. Vamos a ver otro ejemplo, muy conocido. Samuel, primera de Samuel, capítulo 15. Y aquí vamos a ver, hermano, una rebelión que no parece rebelión. No es tan confrontativa como la otra. Y es la rebelión a la palabra de Dios. Fíjese que su alma y mi alma son tan engañosas. Porque nos puede pasar lo de que le pasó a Saúl. Dice en el verso 20 de 1 de Samuel, capítulo 15, dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Fíjese que Dios había mandado a Saúl a destruir al pueblo de Amalec. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Biblia que Amalec empezó a perseguir a los israelitas en el desierto. Los israelitas venían cansados, venían, hermanos, débiles, venían todavía apenas saliendo del terror de Faraón. Y cuando empiezan a ver, hermano, los que venían hasta atrás empiezan a ser asesinados por los amalecitas. Los débiles, los que se quedaron atrás. ¿Sí? Y entonces usted sabe que Moisés entonces manda a Josué a la batalla, y él tiene que subir al monte a levantar sus manos para que peleen la batalla. Y Dios le da la victoria, pero dice ahí, Dios le da una promesa. Y dice: yo voy a destruir por completo a Amalec. Y ahora en el tiempo de Saúl, Dios, hermano, comisiona a Saúl y le dice: tú debes de ir y destruir por completo a Amalec. Y no vas a permitir que algo de ellos quede con vida, ni siquiera el ganado vas a permitir que quede con vida. Dios fue específico, fíjese. Dios fue claro. Mire lo que dice aquí en el capítulo 15, verso 3. Dice: ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niñas de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. ¿Fue claro Dios o no fue claro Dios? Pero ahora resulta que en el verso 21 dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas ofrecidas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Fíjese qué tremendo. Porque Saúl creyó que había sido obediente. Sin embargo, Dios ve en Saúl un corazón rebelde. Saúl no se rebeló contra la voz de Dios en el sentido de decir: no, yo no voy a hacer lo que Dios me dice. Yo no soy su siervo. Saúl no se rebeló contra la autoridad de Samuel en cuanto a decirle: ¿y tú por qué me vienes a mandar a mí? No, él fue. Samuel fue, le dijo: tienes que ir. Pero él no se percató en una obediencia total. Él dijo: voy a obedecer en lo que me conviene. Y ahí es donde yo le digo:
que nosotros podemos poner una apariencia espiritual a un corazón rebelde. Porque mire lo que Dios dice en el verso 22. O Samuel dice: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque la rebelión, fíjese qué tremendo, es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuántos hechiceros habrán en las iglesias hoy? ¿Cuántos idólatras habrán en las iglesias hoy? ¿Cuántas almas hechiceras e idólatras levantan sus manos y dicen: Señor, te amo, tú eres mi amor, tú eres mi vida, tú eres mi todo? Y Dios lo que dice es rebelde y desobediente. Porque dice aquí: la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. No fue que no, fíjese, no fue que no oyeron el mensaje. Por eso yo le he dicho, hermano, yo le he estado hablando últimamente, le he estado diciendo: realmente usted está asimilando lo que oye. Porque no es suficiente venir y decir: sí, yo oí lo que el pastor dijo. Creo que habló de David y de Goliat, creo que habló de eso. Si usted toma las predicaciones así, si usted toma las enseñanzas así, usted corre un gran peligro. Si usted no recibe la palabra como una voz directa de Dios a su vida, la palabra esta que usted está oyendo lo está condenando. No es cuestión, hermano, de ver las historias y todo eso son adornos que uno usa, a veces ilustraciones y todo, para poder cautivar la mente y la atención de la gente. Pero realmente hay un mensaje directo de Dios a nuestras vidas cada vez que nos reunimos. Pero ¿qué pasa? No prestamos atención, dice aquí, lo que hablábamos, como que es confirmación de lo que hablábamos el martes, ¿verdad? Así que si no fue el martes, aquí lo alcanzó la espada usted también. Dice: se complace, en el verso 22, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí que el obedecer es mejor que un sacrificio. Y óigame bien, y el prestar atención. Tenemos que caminar con los oídos abiertos, hermano, como que somos murciélagos, oyendo las sondas que vienen. Usted sabe que el murciélago tiene un oído tremendo. Él no necesita la vista para volar. Le han vendado los ojos a los murciélagos y los sueltan, hermano, y ellos andan. Ellos se dejan guiar por el oído. Prestan atención. Ahora, tápele los oídos a un murciélago y déjale los ojos abiertos a ver qué pasa con un murciélago. Y a veces nosotros así venimos a la iglesia, ¿verdad? Con los ojos bien abiertos, a ver quién vino, qué hizo la hermana, qué hizo el hermano. ¿Y los oídos? ¿Qué dijo Dios? A saber, pero la hermanita, el chisme que dijo, eso está bueno.
prestemos atención a la palabra de Dios. Bueno, si usted no, óigame bien, a mí me duele mi corazón, ¿sabe por qué? Porque el cristianismo que nosotros conocemos es imitación del verdadero evangelio. Pero ¿sabe qué pasa? Uno se consuela porque ve a los demás y dice, no, que ellos están peores. Porque es cierto. Uno ve a otros cristianos, hermano, que definitivamente dice uno, no, hombre, yo ya casi estoy llegando a que me salga mi aureola. Pero realmente estamos muy lejos de lo que es realmente la vida cristiana. Tomamos todavía el evangelio como un part-time, ciertas horas, cuando realmente nuestra vida entera debe estar envuelta en lo que es el evangelio. Fíjese que aún hasta el trabajar. ¿Para qué trabaja usted? Sea sincero, ¿para quién trabaja usted? Cuando usted se levanta en las mañanas y dice, voy a ir a trabajar, ¿para qué? Para comprarme esto, para comprarme lo otro, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que un cristiano genuino piensa así? Sí, dice la Biblia que todo lo que hagamos de hecho y de palabra lo hagamos para el Señor. Pero nosotros agarramos el evangelio como un part-time. Sí, Señor, de 7:30 a 9:30, y ya a las 9:30 ya estoy quejándome que ya el hermano se alargó mucho. Y ciertos días nada más. Y ya 2 días, hermano, ya. Muchos cristianos dicen, no, hermano, ya mucho. Y ahora 4 reuniones a la semana. No, hermano, ya usted nos está fundiendo. Y la Biblia dice que los cristianos se reunían ¿cada cuánto? Todos los días. Ahora, yo estoy seguro que cuando usted le dice a la gente, yo voy 2 días a la iglesia, la gente se dice, 2 días. ¿Y qué tanto? ¿Y cuánto va? 4 o 5 horas. Pero fíjese que a veces estamos mucho tiempo aquí, pero no aprovechamos el tiempo. Porque algunos aún a la hora de la predicación están empezando su trabajo, están haciendo sus cuentas, dicen, ay, ¿cuánto tengo en el cheque? Pero dice aquí, óigame bien, que si usted no presta atención a la palabra de Dios, quiere decir que podemos revelarnos a la voluntad de Dios. Podemos revelarnos a la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? Lo destituyeron. ¿Y quién perdió ahí? ¿Y quién más? Su descendencia. Jonatán perdió. Porque él era el segundo en la línea, hermano. Pero a mí por eso me agrada el corazón de Jonatán, ¿ves? Yo creo que sin duda él va a tener una posición muy linda de arriba. Porque el corazón de Jonatán era un corazón que temía a Dios. Fíjese que se hace amigo del que le quitó su puesto. Y lo amó, aún más que a sí mismo. Le dice, yo sé que tú vas a ser rey, yo sé que ese lugar era mío, pero Dios decidió que te lo va a dar a ti, por culpa de mí.
de mi Padre amado. Y no solo eso, fíjese, sino que fue fiel a su padre siendo un loco, pero que sabía que tenía la unción de Dios todavía sobre su vida, porque él era el rey de Israel. Y dijo, yo sé que está loco, pero Dios lo puso como rey, y hasta que yo viva tengo que seguirlo. Y se murió con él. Ese hombre sí sabía lo que era la autoridad. Que Dios nos permita hacer así, ¿verdad? Pero usted se da cuenta que podemos rebelarnos a la palabra también. Y la rebelión a la palabra no es un rechazo total, sino es simplemente, hermano, una indiferencia. Es decir, sí, la Biblia. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero yo no tengo nada. Pero Señor, ¿por qué a mí me falta todo? Si tú has dicho, Señor, que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabe por qué esa gente habla así? Porque dice la Biblia que no prestan atención a la palabra de Dios. Solo prestan atención a lo que les conviene. Solo leen, nada me faltará. Aleluya, gracias Señor, porque nada me falta. Tu palabra dice, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Pero ¿qué dice antes? ¿Qué dice antes? Si el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Qué está diciendo ahí? Si yo soy oveja de Dios, nada me va a faltar. Pero si camino como cabrito. ¿Se da cuenta por qué la palabra de Dios no se cumple en nosotros? Decimos, no hay justo desamparado, Señor. ¿Por qué yo estoy desamparado? ¿Por qué será? ¿Ah? Porque la Biblia dice claramente, justo, el que vive una vida de justicia, en la justicia de Cristo. Pero haciendo fechorías, haciendo mafias, engañando aún a los mismos hermanos. Y ahí estás reclamando la promesa. Señor, tú has dicho nada me va a faltar. ¿No? ¿A usted no le he dicho eso? ¿Por qué? Porque no prestamos atención. ¿Cómo oímos la palabra? ¿Cómo leemos la palabra? ¿Con qué clase de corazón leemos la palabra? ¿Corazón rebelde? Lo que nos conviene. A esto sí, bonito, bonito, subrayémoslo. Mi pastor decía, cuando lea la Biblia, lea lo que no está subrayado. Ahí es donde Dios le quiere hablar. Porque lo subrayado es lo que nosotros queremos, lo que nos conviene. Pero vamos ahora a un poquito más adelante, a 2 de Samuel. Capítulo 15. Vemos entonces que nuestra alma, nuestra rebelión se puede rebelar contra la voluntad de Dios. Se puede rebelar contra la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver
La rebelión contra la autoridad que Dios ha puesto. Capítulo 15, segunda de Samuel, capítulo 15. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo un carro y caballos, y de 50 hombres que corrían delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se sentaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón: ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito a causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Qué político este hombre, ¿verdad? ¿Usted cree que no hay políticos en medio de la iglesia? Sí hay. Cuídese de los políticos. Cuídese de los políticos. Cuídese de aquella gente que con un corazón rebelde quiere desestimar la autoridad que Dios ha puesto. ¿Qué era lo que Absalón decía? Tú vienes a buscar al rey. Olvídate. Porque si yo fuera rey, tú ganas, ese caso es ganado. Pero con el rey, no te va a oír en primer lugar, no te va a recibir. Y si alguno te recibe de ellos, te va a ir mal, mejor ni te presentes. Entonces, esta clase de rebelión, fíjese, es una rebelión que es sutil. Porque no es una rebelión contra Dios, aparentemente, sino se hace de una manera como queriendo mejorar las situaciones que están funcionando mal. Yo le voy a preguntar: ¿conoce usted de alguna congregación que sea perfecta? Yo creo que no hay aquí en la tierra. Yo creo que las congregaciones todas están llenas de imperfectos y de cosas imperfectas. Sin embargo, van a haber gente que se va a acercar y va a decir: mire, si yo fuera el pastor, las cosas no serían así. Gracias a Dios no es el pastor, porque estarían peor. Porque el trabajo no lo hace el pastor, el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Pero fíjese la astucia de este Absalón. Primero se puso su carro y 50 personas que lo seguían. Hizo su grupito. Desde ahí se evidenciaba que el corazón de Absalón no era leal. ¿Por qué? Porque el corazón, óigame bien, el corazón de la oveja debe de ser hacia el ministerio, no hacia su ministerio. El problema es cuando la persona empieza a decir: no, yo tengo ministerio también, y yo tengo que ver que mi ministerio crezca y crezca y crezca y crezca. No. Dios te ha puesto en un ministerio para que fructifiques en ese ministerio y para que lo que Dios te ha dado sea aportado a ese ministerio, para que el ministerio crezca. Pero ¿qué hacía Absalón? Absalón no veía el bienestar del rey, aunque era hijo. Pero ¿qué clase de hijo era?
rebelde. Ahora, fíjese, qué astuto. Se acercaba a la gente con necesidad. ¿Quién no tiene necesidad en las iglesias? Levante la mano el que no tiene necesidad. Todos tenemos necesidad. De algo tenemos necesidad. Y dice, y usted va a esa iglesia y tiene necesidad. Mire, yo estoy levantando una iglesia ahorita donde la gente no va a tener necesidad. Dios me llamó a mí a levantar una iglesia. Como robando ovejas de otro rebaño. Mi pastor decía, hay pescadores que no les gusta pescar en el mar sino en las otras barcas, dice. Buenos pescadores para agarrar el pescado que ya está en las otras barcas. Hay un problema que se da mucho en esta ciudad y en todas las ciudades, y es la infidelidad al ministerio. Mucho problema. Y fíjese que yo lo asocio. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hay tanto conflicto aquí? Porque me he examinado y digo yo no tuve ese problema. Ese problema de identidad espiritual no pasó por mí. El decir, ¿será esta mi iglesia? ¿Será este mi pastor? Yo sabía quién era mi pastor y yo sabía qué iglesia era la mía. Pero he encontrado mucho cristiano que sufre con eso. ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios me trae aquí por un tiempo? ¿Será que...? Eso no es de Dios. Pero ¿sabe en qué radica todo eso? En el alma. Primero, muchos de nosotros, como dice la Biblia, fuimos desobedientes a los padres. Si yo preguntara cuántos fueron obedientes a sus padres, yo creo que tal vez unos cuantos podrían levantar la mano. Hablando lo que es lo normal, ¿no? O sea, no digo que nunca le desobedecemos, porque como humanos siempre le desobedecemos, pero hasta donde haya el temor realmente de la autoridad del padre y de la madre en nosotros. Muchos de nosotros no tuvimos ese temor. Muchos de nosotros no fuimos criados bajo una disciplina. Y fíjese que todo eso afecta en nuestra relación ahora como cristianos que somos en Cristo. Nos afecta. Porque decimos, ¿por qué yo tengo que hacerle caso? Si yo toda mi vida me he valido por mí mismo, yo toda mi vida he salido por mis propias pistolas, ¿por qué ahora me tengo que someter a un hombre? Entonces nuestra alma está dañada y como consecuencia nuestra alma no vamos a aceptar autoridad espiritual sobre nosotros y vamos a ser rebeldes. Entonces sí es importante, fíjese, porque estamos hablando de nuestra alma, el problema de la rebelión en nuestra alma, que nuestra alma es rebelde, y estoy enfocando esos tres factores: a Dios, a la palabra y a la autoridad física que Dios ha puesto en la tierra. Decimos, el pastor se equivoca. El pastor dice así, pero no lo hagas así.
ese consejo que dio el pastor se equivocó. Metió, ahí sí, de plano. Fíjense, qué fácil damos nuestra opinión sin saber el por qué el pastor dijo de esa manera. Simplemente no nos parece, simplemente no nos gusta y decimos no. ¿Qué era lo que Absalón decía? Ese rey está viejito, hombre, ya está chochando, no está de acuerdo. Las decisiones esas que dan, hombre, no, esas no, anticuadas. Está cerrado de su mente. Pero realmente, ¿qué era lo que estaba haciendo ahí él? Haciéndose un nombre. Haciéndose un nombre. Ahora, ¿qué pasó? Dice aquí en el capítulo 15, verso 11, dice: con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados, fueron inocentemente sin saber nada. Y Absalón envió por Ahitofel Gilonita, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios, y la conspiración se hacía fuerte, porque constantemente la gente que seguía a Absalón. Fíjese, entonces un mensajero vino a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Id deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Fíjese que David sabía lo fuerte que es la rebelión. Yo le hablaba a una persona el día de ayer en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, para que usted vea, hermano, la actitud del corazón. Génesis capítulo 11. Génesis 11:5 dice: y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, óigame bien, esto es lo que a mí me impacta. Dice: he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto, óigame bien, esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Mire qué tan terco es el corazón del hombre, que Dios dice: lo único que puedo hacer yo es matarlos, porque lo que se propusieron hacer, lo van a hacer. El corazón del hombre, hermano, es tan cegado que cuando se aferra a algo no verá consecuencias. Por eso David, cuando dijo: mi hijo se ha rebelado contra mí y el pueblo se está levantando con él, vámonos, porque lo que se propuso hacer nadie lo va a detener. Y yo no quiero que la ciudad perezca, porque Absalón iba a entrar a pelear y a matar a todos los habitantes de Jerusalén. Pero David sabía quién lo había llamado a él. Y él dijo: pues si la ciudad quieres, tómala, yo me voy. Y se fue. Pero fíjese qué tremendo es la rebelión del hombre. Eso es algo por lo cual el ser humano tiene que estar peleando siempre. Siempre. Porque está impregnada en nuestra alma
Qué bueno que solo estudian en el hombre viejo, no, hermano, ya está impregnada en su alma. Desde niño su hombre viejo adiestró a su alma a ser rebelde. Como aquel niño que su maestra le dijo, siéntate. Y él dijo, no me siento, me quedo parado. Siéntate. No me siento, me quedo parado. Que te sientes, no me siento. Y fue la maestra y lo sentó. Le dijo, ¿te sentaste? Sí, pero por dentro estoy parado, le dijo. ¿No se ha dado cuenta que cuando a usted le dicen no, usted dice sí? Por eso cuando uno quiere que un niño haga algo, ¿qué tiene que hacer uno? Decirle, no vayas a hacer eso. No vayas a tocar la aspiradora y vas a pasar vacuum aquí en la sala, por favor. Dígaselo así, a ver qué hace. Se pone a jugar con aspiradoras. A mí me dijeron que no, miren lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué pasó con este hombre, hermano? Usted sabe la historia. Segunda de Samuel. Capítulo 18. Absalón era un hombre orgulloso. A él no le interesaba el pueblo. ¿Qué le interesaba a él? Ser rey. Usted sabe que hay gente que dice, no, hermano, yo lo hago por la obra, soy celoso de la obra. No, lo que quiere es ser jefe. Ese es el clavo, ese es el punto. Ese es el punto. Dice la Biblia de que Absalón tenía un cabello tan precioso y que todo era hermoso, dice. No había defecto en él. Ese hombre hacía parar el tráfico. Las mujeres que manejaban en aquel tiempo chocaban a cada rato cuando lo veían. No había defecto, dice la Biblia. Desde la coronilla hasta sus pies. No tenía ni callos tenía. Perfecto. Y su cabello se lo cortaba cada año. Gracias a Dios no se lo había cortado aquí. Dice en el verso, capítulo 18, verso 9, dice, y Absalón se encontró con los siervos de David, y Absalón iba montado en su mulo, y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una encina, y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina, y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Joab. He aquí vi a Absalón colgado en una encina. Y mire lo que pasó en el verso 14 dice, respondió Joab, no malgastaré mi tiempo aquí contigo. Y tomando 3 dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón, mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y lo remataron. Yo todavía no conozco un caso, hermano, donde un corazón rebelde salga bien. Por eso uno tiene que cuidar su corazón. Uno tiene que ministrarle a su alma y decir, cuidado con la rebelión. Contra Dios, contra la palabra, contra la autoridad. Amén. Ahora, en segunda de Tesalonicenses,
Vamos a ir rápido al Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses. Hay muchos ejemplos más, hermano, pero usted los puede estudiar en su casa. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Diga, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Fíjese, iniquidad quiere decir rebelión o desobediencia a la autoridad. Eso es lo que quiere decir iniquidad. La iniquidad, hablando de esta palabra que está aquí, que traduce en iniquidad. O sea, ya está, hermano, trabajando en los corazones de los hombres la iniquidad. Y como leíamos al principio, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, debes de saber esto, que en los postreros días el corazón del hombre será así, 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 así. Y usted puede leerlo ahí en su casa. Vamos a Hebreos. Perdón, a Pedro, segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Verso 9. Vamos a ver algunos casos en el Nuevo Testamento de estos que hablaron en el Antiguo Testamento. Dice, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las glorias o de las majestades angélicas. Fíjese. ¿Usted se ha dado cuenta que el pueblo cristiano con qué facilidad habla mal de los ministros? De las autoridades, hasta de los policías. Dice, ese policía se atrevió a ponerme un ticket. ¿Tenía autoridad para poner el ticket o no? Bueno, entonces ¿por qué se enoja? Dele las gracias. ¿Estoy hablando en serio? A mí, se lo digo por experiencia, a mí me han dado tickets. ¿Y qué puedo hacer? Decirle gracias, muchas gracias. Dios lo bendiga. Está haciendo su trabajo. Pero a veces son unos pensamientos y hasta se pone uno a alegar. ¿Y por qué a mí? Si, mire, aquel está peor que... Dele gracias a Dios que lo paró, porque tal vez adelante iba a chocar. Y Dios mandó a ese ángel. Aleluya. Pero fíjese que dice aquí que hay gente que desprecia la autoridad. Yo le pregunto a su alma esta noche, ¿su alma desprecia la autoridad? Vamos a Judas, que no es Judas el Iscariote, tengo que aclararlo, no el que se ahorcó, no. Este Judas era hermano carnal de nuestro Señor. Mire lo que dice en el verso, Judas capítulo 3, verso 8.
Algunos hermanos dicen, hermano, me robaron páginas aquí en la Biblia. Lea más la Biblia, hermano, lea más la Biblia. Judas solo tiene un capítulo. Vamos a leer el verso 8. Dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres, fíjese, soñando, mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Fíjense que cuando habla aquí de majestades angélicas, no está hablando solamente de los ángeles, sino está hablando de los siervos con cuerpo humano, que están cubiertos por esas glorias angélicas. Quiere decir que cuando usted habla mal de mí, no está hablando mal de mí, está hablando mal de la gloria espiritual que a mí me cubre. Yo por eso no me enojo. Cuando usted habla mal de mí, yo no me enojo. Me da tristeza y me da lástima así, porque sé que le van a dar una buena. Yo no tengo que defenderme. Y se lo digo de veras con todo mi corazón. A veces vienen los hermanos, fíjese hermano, los hermanitos que le acaba de dar el abrazo, fíjese de lo que hablo. ¿Y qué? Yo lo abrazo otra vez y le doy hasta un beso. Y le deseo que Dios lo bendiga. Porque digo, pobrecito, no sabe con quién se está metiendo. Por eso, aquellos hombres como Alejandro el Caldelero, que se resistía al ministerio del apóstol Pablo, pobrecito, ahorita se me hace que está en llama ardiente. Dice que estos hombres sueñan. Dice, yo soy más que él. Mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las majestades angélicas. Alguien dirá, hermano, yo nunca he hablado algo contra un ángel. Yo nunca he hablado algo contra el Señor. Dios me libre. La Biblia dice que el que habla en contra de aquel que envió, que es enviado, está hablando contra el que lo envió. Si Dios a mí me envió, y discúlpame que tengo que ponerme de ejemplo, pero ¿qué puedo hacer? A mí me tocó hoy. Que no me gusta, y lo hago porque tengo que hacerlo. Pero si Dios a mí me envió, y usted habla contra mí, no está hablando contra mí. ¿Contra quién está hablando? Contra el que me envió. Entonces yo le digo, Señor, mira aquel. Dice en el verso 10, dice, mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos, ¿qué? Destruidos. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Sabe qué es lo que a mí me aflige? Lo que dice el verso 12. Dice, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, en vuestras reuniones, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismo. Son nubes sin aguas, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Qué tremendo, ¿va? Vamos a leer el verso 17 ahora. Pero para vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrán burladores
que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son, óigame bien, los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Gloria a Dios. Óigame bien, la división tiene que existir. ¿Por qué? Porque Dios dijo, el Señor dijo, es necesario que hayan divisiones. Van a haber siempre divisiones. Pero dice, ay de aquel por el cual vengan las divisiones. ¿Usted sabe que el Señor tenía que morir en la cruz? Pero ay de aquel que entregó al Señor. Judas no va a decir, Señor, pero alguien tenía que hacer ese papel, así que págame ahora por haber hecho ese papel. Nadie lo quería hacer, yo lo hice. No, le va a tocar. Ahora, vamos a terminar, hermano, oyendo las palabras de nuestro Señor. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Verso 21. Mateo 7, verso 21. Fíjese que estos hombres, estas actitudes de rebelión siempre van a estar hasta el final. Dice en el verso 21, fíjese, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis. ¿Qué? ¿Los que practican qué? ¿Y qué es iniquidad? Pero hacían milagros. Echaban fuera demonios. ¿Pero qué les dice el Señor? A ustedes, rebeldes. No los conozco. No liberaron su alma de la rebelión. La rebelión los hizo esclavos y no se liberaron. Yo quiero ser libre de la rebelión. Y en 24 Mateo, con eso terminamos, el último versículo que leemos. Mateo 24. Verso 12. Fíjense que está hablando de los tiempos finales. Dice, y debido al aumento de ¿qué? ¿De qué? De la iniquidad. Fíjense que la iniquidad, ¿qué va a hacer en estos tiempos? Va a aumentar. La rebelión. Usted sabe que en la época de los 50, 60 surgió la moda, ¿verdad? De los hippies. Paz y amor. ¿Pero qué estaban diciendo ahí? Nada de autoridad. Nosotros somos libres y nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Dice aquí, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Fíjese que la rebelión no deja que el amor de Dios crezca en nuestros corazones. Dice, pero el que persevere hasta el fin, ¿qué pasa? Ese será salvo. ¿Qué tiene que hacer usted? Perseverar. Ese es el primer enemigo que usted tiene que vencer. ¿Usted quiere que su alma sea libre? Tiene que derrocar
a la rebelión. Tiene que hacerse un niño y aceptar autoridad. Si no, por eso a mí me agrada mucho, y siempre lo menciono, aquel centurión. Digo yo, qué revelación la que tuvo ese hombre. Cuando le dijo: Señor, no es necesario que vayas a mi casa a sanar. Solo di tu palabra, porque yo estoy acostumbrado a eso. Yo estoy acostumbrado a que me dicen una orden y yo la hago. Y yo digo una orden y la hacen. ¿Tú tienes una autoridad? ¿Sí o no? Y esa autoridad que Dios te ha dado se va a ejecutar de los que estén debajo de ti. Pero recuerde que sobre ti hay alguien al cual tú debes de sujetarte. La rebelión es el enemigo número 1 en contra de la administración. Yo, administración, hermano, yo no necesito eso. Yo ir ante un hombre pecador y malo como yo, ir y abrir mi corazón, hermano, por favor. Yo y Dios directamente, hermano, por favor. Pues discúlpeme, pero Dios ha puesto su tesoro en vasos de barro. Y si usted quiere recibir la bendición de Dios, va a tener que humillarse. Y va a tener que renunciar a su corazón rebelde. Como el hijo pródigo tuvo que renunciar a su corazón rebelde, allá en la pocilga. Y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a ir a la casa de mi padre. Y no como hijo, no reclamando derechos, sino aceptando mi condición. ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió. ¿Por qué? Porque su corazón ya no era rebelde. Yo le aseguro que si el hijo llega altivo, yo le aseguro que si el hijo llega a la puerta y le dice, ya vine, y se sienta en la sala, yo le aseguro que el padre le dice a sus criados, sáquenme a este hombre de aquí. Pero ¿cómo vino el hijo pródigo? Humillado. ¿Quiere usted que su alma sea libre? Su primer enemigo, la rebelión, la iniquidad, el no someterse a autoridad. Usted es una oveja. Y como oveja tiene que ser pastoreada y tiene que ser guiada, instruida, corregida, disciplinada. Y entonces su alma va a prosperar. Cierre sus ojos y vamos a orar.